Certeza en tiempos angustiosos. Nubes tormentosas anticipan el estallido de la tormenta. Sombras descendentes que parecen presagiar caos y destrucción sin precedentes sobre nuestro cielo planetario. Pero por encima de esas nubes, y desde más allá de esas atemorizadoras sombras sepulcrales, nos llega un claro rayo de esperanza, seguridad y certeza a través del estudio de las profecías contenidas en la palabra de Dios. Escuche la autorizada palabra del Dr. Humberto Raúl Treyer en un mensaje de valor y esperanza, porque hay luz más allá de las densas tinieblas descendentes. Apreciados amigos, en nuestro tema anterior interrumpimos nuestro estudio del capítulo 3 del libro de Daniel, ese notable documento profético que nos llega desde los agitados escenarios del siglo VI a.C., en un momento realmente crucial en la historia del imperio neobabilónico. Ahora, y con los recursos de un poco de imaginación, quisiera invitarlos a acompañarme en un veloz viaje a través del tiempo y del espacio, a fin de revivir juntos las emotivas y desusadas instancias del incidente que estábamos considerando. Así que, allá vamos, y ya nos encontramos en la planicie de Dura, a no mucha distancia de Babilonia, en algún momento del año 594 a.C. Sobre la llanura, y montada sobre un elevado pedestal, observamos una colosal estatua, una de las más grandes construidas hasta ese momento en el mundo antiguo, y rodeándola por todos lados una abigarrada y compacta muchedumbre. Estamos por presenciar la inauguración de esta significativa imagen, y a no dudarlo, el evento es esperado con entusiasmo expectante por todos los presentes. Ubicados ya cronológica y geográficamente, repasemos en forma breve las circunstancias que explican lo que allí se estaba convirtiendo en historia. Nabucodonosor, el joven monarca de Babilonia, había logrado dominar lo que en el lenguaje de aquellos días se daba en llamar la media luna de las tierras fértiles, es decir, las comarcas feraces que bordeaban el gran desierto de Siria por el este, el norte y el oeste. La conquista de buena parte del cuerno occidental de esa media luna de tierras privilegiadas había determinado el sometimiento del reino de Judá, lo único que aún subsistía de lo que había sido el extendido reino de David y Salomón. Jerusalén había caído en el año 605 a.C., y al retirarse las tropas babilónicas, luego de dominar toda aquella comarca, habían llevado consigo a Mesopotamia un buen grupo de jóvenes hebreos. 4 de ellos se desempeñaron muy exitosamente durante un curso de estudios para el cual se los becó, y sus exámenes finales impresionaron tanto al rey que de inmediato los integró al cuerpo de sus asesores. Una noche del año 602 a.C., Dios se acercó al rey con la respuesta a su interrogante, y lo hizo utilizando uno de los recursos mediante los cuales revela Dios sus designios a los hombres: un sueño. Conviene dejar claro, sin embargo, que este es un recurso de comunicación cuya utilización Dios reserva para ocasiones muy especiales. De hecho, la mayor parte de nuestros sueños, si no todos, tienen su origen en otras causas que la revelación de Dios, y por esa misma razón no deberíamos tratar de discernir en todos y cada uno de ellos algún significado trascendente. En el caso del rey, la revelación de Dios no tuvo el propósito de satisfacer una mera curiosidad circunstancial. Dios se acercó a él en medio de su preocupación, con el objetivo de hacerle comprender el verdadero significado de la historia y de invitarlo a colaborar con sus planes para con la humanidad. En ese sueño, y en trazos realmente magistrales, el joven monarca recibió una especie de preestreno de la historia universal desde aquellos días hasta el momento mismo de su culminación en el establecimiento del reino de Dios. La filosofía de más de 25 siglos de historia, es decir, la correcta interpretación de la historia,
le fue revelada al monarca bajo las figuras de dos símbolos, una estatua y una roca. La estatua, símbolo de todo lo humano. La roca, símbolo de la intervención divina. El mensaje de la estatua, con sus metales constitutivos en ordenamiento tan curioso, del oro al hierro, pasando por la plata y el bronce, anticipaba la emergencia de 4 imperios mundiales sucesivos. Cuando se derrumbara el cuarto y último de ellos, Roma, se desplomaría con ello toda esperanza de volver a reconstituirlo. Y aún más, la esperanza del surgimiento de cualquier otro imperio universal. Habrían de ser 4, no más. El mensaje de la roca, por otro lado, anticipaba el feliz momento, todavía futuro en nuestros días, del establecimiento del reino de Dios. Si bien es cierto que la profecía dejó muchos interrogantes sin respuesta, el rey entendió su mensaje, y por algún tiempo se manifestó dispuesto a aceptarlo. Y lo hizo aún al punto de abandonar, por lo menos temporariamente, la idolatría. Pero fueron pasando los años, y su gran ambición, su meta de transformar a Babilonia en un imperio eterno, lo fueron llevando a una atrevida reinterpretación de lo que Dios le había mostrado. No solo acogió con entusiasmo la idea de uno de sus colaboradores de construir una estatua similar a la que se le había mostrado, sino que decidió ir más lejos aún. No solo acogió con entusiasmo la idea de uno de sus colaboradores de construir una estatua similar a la que se le había mostrado, sino que decidió ir más lejos aún, mejorando el modelo que había visto en el sueño. La estatua sería toda de oro. Y no solamente se transformaría en un monumento conmemorativo, sino en un objeto religioso, un ídolo de adoración obligatoria. Y fue precisamente la inauguración de la estatua, planeada cuidadosamente hasta en sus últimos detalles por el mismo Nabucodonosor, lo que convocó a esa enorme muchedumbre procedente de todas las tierras dominadas por Babilonia, en esa llanura vecina al río Éufrates. Quienes no aceptan la historicidad del libro de Daniel encuentran muchas razones para dudar de la genuinidad de este relato. Por ejemplo, insisten en que las dimensiones de la estatua son totalmente anómalas, ya que mientras las proporciones normales de la figura humana establecen una relación promedio de 5:1 entre la altura total y el diámetro de la cintura, la de la estatua habría sido de 10:1. Y su resultado una figura quijotesca, realmente deforme, que más habría provocado repulsión que adoración. Pero ¿saben, amigos? Las dimensiones que consigna el libro de Daniel le prestan un sabor auténticamente caldeo al relato. En efecto, las mismas están dadas en el sistema sexagesimal, en las que el 6 y el 60 constituyen las unidades fundamentales. Si ustedes leen el primer pasaje del capítulo, observarán que se habla de 60 codos de altura por 6 de anchura, que en nuestro sistema decimal equivalen más o menos a 30 metros por 3 metros. Volviendo a la objeción que estamos comentando, todo este supuesto problema de las dimensiones antiestéticas se resuelve si suponemos un elevado pedestal, tal vez de 15 metros de altura, y la estatua de otros 15 erigida sobre esa plataforma. La palabra aramea tselem, imagen, no significa necesariamente que todo el monumento haya estado constituido por la estatua. ¿Acaso no decimos que la Estatua de la Libertad, a la entrada del puerto de Nueva York, tiene 92 metros de altura? Pues la verdad es que no los tiene. La estatua solo tiene 33 metros. Todo el resto es pedestal. ¿Qué problema habría entonces en suponer algo parecido con la de Nabucodonosor? Otra objeción que se esgrime contra la historicidad del relato está relacionada con los nombres de los instrumentos musicales de la orquesta que habría de amenizar la ceremonia inaugural. Se los menciona en 3 versos del capítulo, los versos 5, 7 y 10. En las versiones castellanas se los traduce como bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio y zampoña. Pero en el original se observa que algunos de estos nombres son derivados del griego. Por mucho tiempo se argumentó que estos nombres revelaban un origen tardío para el libro de Daniel, tal vez escrito no antes del siglo II a.C. La arqueología se ha encargado de restar toda trascendencia a esta impugnación. En efecto, son varias las inscripciones cuneiformes encontradas en las ruinas de Babilonia que revelan que Nabucodonosor tuvo artesanos e incluso algunos músicos griegos en su corte. Es lógico suponer entonces
que esos griegos trajeran consigo estos instrumentos musicales, desconocidos hasta entonces en la Mesopotamia, y muy pronto se generalizaron en Babilonia los nombres que ellos les daban. Aclaradas estas objeciones, que no son las únicas, por cierto, aunque sí las más importantes, volvamos ahora al hilo de los acontecimientos. En palcos especialmente construidos para la ocasión, y al son de esa orquesta formada por 3 instrumentos de viento y otros 3 de cuerdas, y aún algunos de otras clases, los magnates de la tierra y los funcionarios babilónicos se fueron ubicando para presenciar la imponente ceremonia inaugural, siendo que Nabucodonosor iba a lanzar un reto público a la divinidad que le había revelado el futuro, y considerando que el rey trataría de arrebatar a Dios en ceremonia pública el control de la historia. ¿Habrán sido solamente seres humanos los que fueron ocupando ese escenario? Si entendemos bien la perspectiva de la historia que nos proporciona la Biblia, no nos resultará difícil concluir que otros seres, invisibles, suprahumanos, de naturaleza espiritual, también ocuparon posiciones estratégicas en anticipación de lo que podría ocurrir. Sí, amigos, allí tienen que haberse dado cita el adversario, Satanás y todas sus huestes, decididos a que nada ni nadie impidiera que su siniestra hegemonía sobre el mundo quedara total y definitivamente establecida. Ninguna intervención, ni de origen humano ni sobrenatural, ninguna roca habría de derribar esa colosal estatua. También debe haber habido ángeles sobre aquella planicie, listos para intervenir a la menor indicación de su supremo comandante, el Hijo de Dios. Ningún ojo humano podía contemplarlos, es cierto, pero seguramente allí estaban también estos entes espirituales. Humanamente hablando, ningún detalle de la ceremonia había sido omitido o pasado por alto. La organización, como todo aquello en lo cual ponía sus manos Nabucodonosor, era perfecta. Todo se haría exactamente en el orden prefijado y precisamente en el momento predeterminado. Pero si el rey hubiera podido contemplar a esos seres no invitados, seguramente no se habría sentido tan seguro. ¿Intervendrían o se limitarían solamente a presenciar la escena a fin de registrarla en esos libros infalibles en los que en los cielos se lleva exacta cuenta de todo lo que hacen los hombres y las naciones? Entre tanto, un repicar de sonoros timbales y el penetrante sonido de 1000 trompetas, arpas, salterios y otros instrumentos musicales electrizó a la enorme concurrencia. El rey se acercaba y la ceremonia habría de comenzar en pocos instantes más. En su transcurso, todos deberían postrarse frente a la estatua que el rey había hecho erigir como símbolo del poderío y de la arrolladora pujanza de Babilonia. Y para que no quedaran dudas de ninguna especie, a corta distancia, un horno de ladrillos humeante y sobrecalentado anticipaba el castigo que correspondería a cualquier transgresión de la orden del rey. Esto del horno también ha sido objeto de algunas observaciones críticas. Pero saben, amigos, estos hornos eran bastante comunes en Caldea, donde tanto escaseaba la piedra. Se los utilizaba para fabricar ladrillos, y se los hacía de forma cónica, con una abertura para el combustible, consistente mayormente de paja o petróleo. Al margen de este uso, también se los utilizaba para castigar a siervos rebeldes, como lo demuestran inscripciones cuneiformes procedentes del 2º milenio antes de Cristo. Es más, este tipo de ejecución parece haber sido de la predilección de Nabucodonosor, ya que Jeremías nos dice que se generalizó una especie de refrán o maldición que decía: «Póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia». Jeremías 29:22. Se ha descifrado también una inscripción cuneiforme en la que Nergal-Sharezer, yerno de Nabucodonosor, aparece afirmando haber quemado a adversarios y rebeldes. Así que, estimados amigos, esa es otra de las objeciones que perdió ya toda validez. El relato de la ceremonia de inauguración de la estatua no menciona a Daniel, aunque sí a sus 3 compañeros. Seguramente no fue invitado a la misma. El rey era impetuoso y prepotente, es cierto, pero sabía también cómo usar su inteligencia. ¿Cómo podría sentirse cómodo en esa ceremonia bajo la escrutadora mirada de Daniel? No, Daniel y la interpretación que había dado al sueño no debían aparecer para nada en la escena. Los otros cautivos hebreos, ahora en puestos de responsabilidad en la corte babilónica, debieron concurrir como cualquier otro de los funcionarios.
¿No creen, amigos, que Ananías, Misael y Azarías debieron haber sentido una creciente preocupación al ver cómo se iba erigiendo la estatua? Y la recepción de la invitación oficial, a no dudarlo, juntamente con la copia del programa inaugural y la advertencia relativa al horno, deben haberles hecho sentir mayor aprensión aún. Ahora estaban allí, sin ninguna escapatoria. Y cuando todos se pusieron en pie para recibir al rey, ellos también lo hicieron. En un primer momento su presencia en esa vasta asamblea pasó inadvertida, pero en pocos instantes más se habrían de convertir en centro de atención de toda la concurrencia. Ellos no sabían lo que podría ocurrir, porque el relato no se había escrito todavía. De hecho, eran ellos mismos quienes lo estaban escribiendo con sus vidas. No concurrieron a la cita, sin embargo, confiando en improvisaciones. Su decisión ya había sido tomada, y tomada sin vacilaciones ni compromisos. Aunque ello les costara la vida, no se postrarían delante de la estatua. Por eso, cuando el heraldo imperial, en el momento culminante de la ceremonia, pregonó con voz estentórea el perentorio decreto real, y cuando toda la tierra, representada por todos esos reyes vasallos, ministros y funcionarios, se inclinó reverentemente en adoración delante de la imagen de Babilonia, los 3 hebreos quedaron impávidamente en pie. Inmediatamente fueron advertidos. Funcionarios celosos de lo que habían considerado como un cierto favoritismo de Nabucodonosor hacia esos extranjeros, presentaron el insólito caso delante del rey, y lo hicieron con mención de todos los agravantes posibles. Después de recordarle al rey las cláusulas del edicto o ley de adoración de la estatua, formularon la acusación con estas palabras: Pues bien, hay unos judíos, a quienes su majestad puso al frente de la administración de la provincia de Babilonia, que no guardan el menor respeto por su majestad, ni adoran a los dioses, ni a la estatua de oro que su majestad ha mandado levantar. Ellos son Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Daniel 3:12. Al oír esto, un estremecimiento sacudió al rey. ¿Podría ser posible que alguien se atreviera a desobedecerle, y todavía más en circunstancias tan solemnes, cuando de todas partes de la tierra habían venido para admirar su grandeza y su poder? La audiencia, azorada y estupefacta frente a lo que no alcanzaba a comprender, abrió paso a los oficiales que ya traían a los acusados hebreos a la presencia del rey. Una verdadera muchedumbre se agolpó en torno del rey, sumamente interesada en ver qué haría ahora y cómo resolvería el problema que se le había presentado tan inesperadamente y que socavaba las bases mismas del prestigio de Babilonia. El diálogo fue tenso, rápido y breve. Un gobernante fuera de sí, y más aún cuando está rodeado por gente que lo contemplan con no disimulado interés, no puede razonar con calma. Los 3 jóvenes percibieron de inmediato que las cosas no estaban para explicaciones largas, y mucho menos para argumentar o discutir. No obstante, a pesar de su ofuscamiento, el rey volvió a advertir, como ya lo había captado en ocasiones anteriores, que estos extranjeros poseían algo que no tenían los otros oficiales del reino. El rey sabía perfectamente, por otro lado, cuán fieles e íntegros habían sido en el ejercicio de sus responsabilidades. Así que, refrenándose en todo lo posible, y en un gesto que él quería que se interpretara como de excepcional longanimidad real, Nabucodonosor decidió darles una nueva oportunidad. Si tan solo manifestaban buena voluntad y comprensión para unirse con la multitud de los adoradores, serían perdonados y el asunto se daría por olvidado. Al fin de cuentas, si lograba doblegarlos, pensó, ello contribuiría a destacar todavía más su prestigio ejecutivo. Porque si no la adoran, añadió amenazadoramente, ahora mismo serán arrojados a un horno encendido, y entonces, y con la mano levantada hacia arriba en gesto de desafío, preguntó como subrayando cuidadosamente sus palabras, y entonces, ¿qué Dios podrá salvarlos? Daniel 3:15. Después de esta concesión extraordinaria que les ofrecía, el rey esperó expectante la decisión de los hebreos. Sin embargo, nada podría desviarlos de su fidelidad al monarca del universo, porque los hombres que aprenden a postrarse delante del Dios verdadero nunca doblarán la rodilla delante de los tiranos. Contemplando con serenidad el flamígero horno, contestaron respetuosamente que no necesitaban de tiempo adicional para pensarlo, porque su decisión era definitiva. Expresaron su confianza de que el Dios a quien honraban podía librarlos del martirio.
Pero si por alguna circunstancia no lo hacía, de todos modos no adorarían la estatua del rey. La ira de Nabucodonosor no conoció límites, y los acontecimientos se precipitaron. Satanás, en total control de la mente de Nabucodonosor en ese momento, tembló mientras hablaban los jóvenes, porque advirtió que un ser invisible se fue acercando silenciosamente hasta colocarse al lado de ellos. ¿Quién era este ser? Seguramente ustedes ya lo han adivinado. Era el Dios de toda la creación, el Señor aún del fuego y de las llamas. ¿Qué podrían ahora contra ellos la furia del monarca y el humeante horno? El rey, sin embargo, que no veía más allá del alcance de sus ojos, nada percibió de estas realidades espirituales, y con voz alterada por la indignación dio la orden, y la sentencia se cumplió de inmediato. El horno se calentó a una temperatura mucho más elevada que la que ya tenía, y los hebreos fueron violentamente arrojados en su interior. Tan intenso era el calor que los soldados encargados de lanzarlos al horno perecieron instantáneamente. La expresión satánica de triunfo que se había dibujado en el rostro del rey duró solamente una fracción de segundo. Es que allí, dentro del horno, en vez de 3 personas, ahora se veían 4, y al brillo del resplandor de una de ellas, el fulgor de las crepitantes llamas quedó opacado. Mientras se le escapaban algunas expresiones entrecortadas, totalmente involuntarias, la mente del rey trabajó con rapidez. Los que se agolpaban para ver qué podría estar ocurriendo dentro del horno y que tanto afectaba al rey, le escucharon tartamudear. «He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean por medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses». Capítulo 3, versículo 25. En un tema anterior explicamos el significado del vocablo arameo Elaín, así que no lo repetiremos aquí. Pero lo que el rey estaba diciendo en realidad era, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. ¿Cómo sabía el rey cuál era el aspecto del Hijo de Dios? Tal vez no podamos dar una respuesta definitiva a esta pregunta, pero algo podemos suponer. A través de la vida y la conducta que habían caracterizado a estos hombres jóvenes, a quienes él había traído como cautivos desde su lejana patria, Nabucodonosor había alcanzado algunos vislumbres de la segunda persona de la divinidad, de tal manera que en esa cuarta persona, extraordinariamente refulgente, el rey reconoció al Hijo de Dios. De inmediato, y olvidado de todo lo que lo rodeaba, Nabucodonosor se levantó de su trono y, acercándose trémulo a la boca del horno, los llamó emocionado por sus nombres, reconociéndolos públicamente como siervos del Dios Altísimo. En cuanto salieron del horno, todo orden y protocolo desapareció de aquella vastísima concurrencia, mientras que sátrapas, gobernadores, funcionarios ministeriales y militares, en una palabra todos los presentes, se agolpaban profundamente interesados en tratar de entender lo que había ocurrido. De acuerdo al registro bíblico, obedeciendo la orden del rey, salgan y vengan aquí, los 3 salieron de entre las llamas, y todas las autoridades de la nación, de tal manera que en esa cuarta persona, extraordinariamente refulgente, el rey reconoció al. Comprobaron que ni un pelo de la cabeza se les había chamuscado, ni sus vestidos se habían estropeado, y que ni siquiera olían a quemado. Daniel 3, 26 y 27. Lo único que se había quemado, mis amigos, y sin dejar rastro alguno, habían sido las cuerdas con las que se los había atado para echarlos en aquel horno candente. La ceremonia concluyó instantes más tarde, pero en forma totalmente distinta de la que el rey y su tenor Satanás la habían planeado. Mientras Nabucodonosor proclamaba conmovido su nueva fe, la imponente estatua quedó totalmente olvidada, y un nuevo edicto real anuló el anterior. Esa proclama real es extraordinaria en muchos aspectos, pero al transformarla en nada, el rey volvió a exceder el nuevo edicto de sus funciones, como lo veremos en nuestro próximo tema. En efecto, así como el rey no había tenido derecho alguno de imponer por decreto, sus vestidos se habían estropeado y que ni siquiera olían a quemado. Daniel 3, y la adoración se había manifestado librando a su siervo, tenía ahora de exigir por el horno ardiente. Apreciados amigos, un mensaje nos llega con toda nitidez
desde aquella forma totalmente distinta de 24 a.C. Y lo mencionaremos en su doble aspecto, que nos llega con toda nitidez. De transformarla en decreto, el rey volvió a exceder. Tienen una religión de primer lugar, doble aspecto, que de que los hijos son en todas las circunstancias. Y en segundo lugar, que el mismo Dios protegerse en el ejercicio de circunstancias. El mismo poder que ejerció en aquel entonces son en todas las circunstancias. Ayudar en lugar, en las circunstancias aciagas, en el respeto y darnos. No hay razón de estar desanimados ni desrazonados, porque hay esperanza. ¿Recuerdan la hermosa y consoladora declaración de Pablo? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Acerquémonos ahora a ese maravilloso Dios, porque no está lejano de nosotros, apenas a la distancia de una plegaria. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, incidentes como el que acabamos de repasar, y que tú dispusiste que fueran registrados en tu palabra, nos ayudan en la lucha de todos los días, aumentando nuestra confianza en ti y en tus promesas. Queremos agradecerte, y lo hacemos de corazón, porque nunca abandonas a tus hijos. No importa cuáles sean las circunstancias por las cuales estén pasando. Acepta nuestra adoración y la expresión de nuestra profunda gratitud, porque te las ofrecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Certeza en tiempos angustiosos. Muchas gracias, estimados oyentes, por sintonizar este mensaje basado en el contexto victorioso que las profecías disciernen y señalan en la Sagrada Biblia. Le extendemos una cordial invitación a nuestro próximo programa, a esta misma hora y en nuestra emisora, con el Dr. Humberto Raúl Treyer y su programa Certeza en tiempos angustiosos. No olvide solicitar una copia del mismo. Sintonícenos. Juntos aprenderemos a poner nuestra confianza en Dios, al conocer su gran plan para la historia de este mundo y para nuestra vida, porque podemos confiar en Dios. Él nunca falla. Señor, es la vida y amor.